Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a La Contraportada. La semana pasada tuvimos las películas y hoy tocan los libros. Bien, tengo un montón de libros aquí esperando. Me faltan libros, ¿eh? Ojo, os dije la semana pasada que me faltaban películas. Vamos, que me queda todavía por un programa, pero tenéis que seguir enviando porque algunos títulos fundamentales todavía no han salido, ni de pelis ni de libros. Bien, me decía, creo que fue ayer o anteayer, me decía un oyente, me escribía por WhatsApp, diciéndome que le había costado mucho encontrar el número, a pesar de que lo digo todos los fines de semana y que además en la versión de YouTube del programa, que se sube todos los días a YouTube, ahí tengo una cartela puesta en la que aparece el número. Bien, no sé ya qué hacer, que creo que lo voy a poner en la página web en diazvillanueva.com bien grande para que no tengáis ya ningún problema en encontrar este número, pero antes de eso os lo voy a decir y os lo voy a repetir dos veces. Es el 690-827909, repito una vez, 690-827909, y a riesgo de parecer insistente voy a repetir una tercera vez, pero sin que sirva de precedente. No lo voy a hacer más, pero lo voy a hacer hoy. 690-827909, con el más 34 delante si no es vuestro móvil no está en España y está en el extranjero, en América, donde sea, y necesitáis, para poneros en contacto conmigo, con el programa, necesitáis meterlo, si no, no me va a llegar el mensaje. Son notitas de voz de aproximadamente 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, si la cosa merece la pena de duración, sobre, en este caso, libros, reseñas de libros que os hayan gustado, o también reseñas de libros que no os hayan gustado y que nos advirtáis para que no cometamos el error de leerlos, de comprarlos, de gastarnos el dinero, etc. Así que, dicho esto, y repetido el número 3 veces, pasamos directos a la contraportada. Vamos a empezar el programa de hoy con Rubén, que nos trae una novela de aventuras ambientada, una novela de aventuras que tiene buena pinta, por cierto, ambientada en el siglo XVIII en Norteamérica. Con esto creo que ya más o menos os podéis hacer una idea de que, concretamente, en qué época del siglo XVIII de Norteamérica está ambientada esta novela. Vamos a escucharle. Se llama Los rebeldes de Filadelfia, de David Lees. A mí es un libro que me gustó mucho cuando me lo leí. Cuenta un poco, cuenta varias historias, ¿no? Pero sobre todo cuenta la historia de una mujer, que ella y su marido son engañados. Su marido al final muere y ella se tiene que buscar la vida en un mundo que la verdad no le gusta, que no le gusta demasiado, que es bastante injusto con ella. Creando básicamente una empresa de whisky, ¿no? Además, mientras esto va ocurriendo, se está creando, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el tejido empresarial y bancario de Estados Unidos, y ahí por en medio el malo malísimo, que obviamente es un especulador, como no podía ser de otra forma. Pero bueno, hay muchas intrigas, muchas historias que se juntan. Es un libro muy chulo, no sabría muy bien cómo resumirlo, pero yo lo recomiendo. Los rebeldes de Filadelfia me gustó mucho. Bueno, Rubén, yo veo dos cosas. Así, sin haber leído el libro, ni lo he leído ni sabía que existía. Me lo has descubierto tú. Y las dos que veo, una es que es un bestseller. No me ha hecho falta más que buscarlo en Google. Todos los libros que me enviáis les he hecho una búsqueda en Amazon para poner el link luego en mi página web, que podáis acceder a la sinopsis y al precio que tiene por si lo queréis comprar, etcétera. Pues ha sido buscar en Amazon y encontrarme con que es un libro que se ha vendido muchísimo, que lleva ya unos cuantos años publicado y que está traducido a varios idiomas. Cuando un título está traducido a tantos idiomas es muy buena señal. Significa que no solo ha gustado, en este caso, a los de habla inglesa, que es en lo que está escrito el libro originalmente, sino que además pues, ha gustado a franceses, a hispanohablantes, a alemanes, etcétera. Esa es la primera cosa que veo. Y la segunda es que el tema parece, como decía al principio, muy interesante, empezando, pues te diría que por el mismo protagonista de la novela, que, en fin, no sé, yo cuando me he puesto con ella he dicho, tiene toda una pinta magnífica. Vamos, tengo delante la página de Amazon y la verdad es que
Os voy a leer la sinopsis. Ojo, estoy sin leer el libro y solo con la recomendación de Rubén, pero vamos, para que os hagáis una idea. Dice Ethan Saunders, que es el protagonista, el que antaño fuera uno de los mejores espías del general George Washington, ya os advertí que pensaseis en una época concreta y efectivamente es esa, es ahora un ex capitán sin reputación ni dinero que ahoga sus penas de taberna en taberna por Filadelfia. Además, la acusación de traición por la que fue expulsado del ejército no solo le costó su buena reputación, sino que también significó el abandono de su prometida. Bueno, ya con este parrafito creo que más o menos está contada. Pero voy más lejos. Sin embargo, en este momento, el peor de su vida, claro, que andes de bar en bar borracho y que además te haya abandonado a la novia, pues a mí no se me ocurre el peor momento. En el peor momento de su vida, su integridad y resuelta valentía lo llevan a aceptar una investigación que lo enfrentará al poder y al secretario del Tesoro, un antiguo enemigo y también el artífice en la oscuridad de un enorme engaño financiero. Un hombre sin escrúpulos cuyos manejos sucios y métodos viles conducen a la violencia más feroz. En fin, no sigue todavía la sinopsis, ya os la leéis vosotros, ya sabéis, en mi página. A las reseñas todas la ponen, a David Leeds le ponen de guapo para arriba, de guapo a precioso, así que estoy por descargármelo y la verdad es que es baratísimo, cuesta solo 4, por comprarlo, no está en versión Kindle, por lo menos en español, está en De Bolsillo, la editorial De Bolsillo, y cuesta solo 4 euros, así que estoy por o pedírmelo por Amazon o acercarme a la casa del libro o a la librería de confianza que tengáis vosotros, ya sabéis, no necesariamente hay que ir siempre a las grandes cadenas y comprármelo. Bueno, continuamos con Borja, que es de Vigo, que nos trae un ensayo, es decir, una obra de no ficción, que eso básicamente es un ensayo, aunque luego, en concreto, este ensayo en la práctica este ensayo aplicado al mundo real, se demostró que era de pura ficción, que era ciencia ficción casi. Y también, por cierto, este que nos trae Borja también es un bestseller. Estoy asustado. Me acabo de leer, por curiosidad, el Manifiesto Comunista, porque, bueno, estoy intentando luchar contra el sesgo de confirmación y alucino, es decir, acabo de alucinar en colores. Un libro francamente falto de rigor de cualquier tipo. Hay muchísimos aspectos que dice, bueno, aquí no vamos a entrar a explicar por qué, es obvio. Habla de la familia, de las mujeres, de una forma absolutamente delirante. No entiendo cómo puede haber un beneplácito general respecto a que el comunismo teóricamente pues no está mal, simplemente que se llevó pues no adecuadamente a la práctica, cuando es demencial la teoría. Sin saber nada de política o de economía, lo que lees ahí son unas barbaridades brutales. Nada, simplemente compartirlo. Es decir, cuando alguien diga esto, creo que simplemente habría que regalarle el panfletito, que lo lea y, hombre, salvo que le estén pagando por defender ciertas ideas, no creo que nadie vuelva a opinar que eso que pone ahí es teóricamente bueno. Un saludo a todos. Bueno, Borja, a ver cómo te lo explico. Es que el Manifiesto Comunista es un panfleto, no es un tratado serio y bien estructurado. Evidentemente, Marx no sé qué pretendía en aquel momento. Entiendo que un panfleto, porque esto se hace para la Liga de los Comunistas, lo hace él como, de hecho, el nombre completo del libro, si queremos llamarlo así, es Manifiesto del Partido Comunista, aunque luego lo del partido se terminó eliminando y se le conoce como el Manifiesto Comunista, pero estaba concebido para unos radicales, esencialmente la Liga de los Comunistas, que necesitaban tener una serie de ideas fijas, una serie de mantras, y lo que hacen Marx y Engels, porque está firmado por los dos, es dárselas. El problema del Manifiesto Comunista que te sorprende, la cantidad de barbaridades que dice, ¿cómo es posible que tanta gente lo lea y le parezca bien y tal y cual? Bien. El problema es que la mayor parte de la gente no lo ha leído. No, digo la gente, por supuesto, la gente de la calle no lo ha leído, pero los comunistas, la mayor parte de los que se autodenominan comunistas no han leído el Manifiesto Comunista. Mira, te voy a hacer una propuesta. Pregunta a 10 personas que sean o comunistas o muy izquierdistas que conozcas, con los que tengas buena relación, obviamente, y pregúntales si se han leído el Manifiesto Comunista. ¿Sabes? Oye, ¿te has leído el Manifiesto Comunista? Los 10 te van a decir que sí. Te lo digo ya. Por supuesto, solo faltaba el Capital, no, porque era muy espeso, pero el Manifiesto Comunista varias veces te van a decir. Bien, no te des por vencido. Acto seguido, profundiza, haz algunas preguntas. Oye, ¿a ti qué te parece esto que dice en tal página o en tal o en tal apartado, que esto que comenta? Vas a ver como a la vuelta de 2 preguntas ya le has pillado. No, bueno, de eso no me acuerdo y tal. Al final resulta que no se lo ha leído ninguno,
o de esos 10 se lo ha leído uno y ya no se acuerda porque se lo leyó con 17 años cuando estaba ideologizándose. Y ojo, no será porque el libro no es corto, porque lo tendrás en la mano, es un libro cortísimo, debe de tener, depende de la edición, pero debe de tener 150 páginas como mucho. Es una cosa que se lee, casi te diría que de una sentada, es que se lee de una sentada y no es que esté redactado en un lenguaje muy complicado, ni filosófico, ni nada, porque iba dirigido, como te decía, a la Liga de los Comunistas, que eran, bueno, militantes de ese protopartido comunista, que tampoco es que tuviesen muchas lecturas, ni manejasen una terminología muy compleja. Entonces va con una redacción muy básica, muy panfletaria. Miradlo como queráis, en el sentido positivo o en el sentido negativo, que podemos entender un panfleto en ambos sentidos, por supuesto. Vamos, que se lee muy rápido. Pues bien, a pesar de eso no se lo ha leído casi nadie. De ahí que cuando alguien se siente a leerlo, como ha sido tu caso, se sorprenda. De hecho, si miramos, reflexionamos un poco sobre el Manifiesto Comunista y conocemos a la vez la figura de Marx, hemos leído algo sobre ella, lo que vemos es que ahí vuelca todo el cacao mental que Karl Marx tenía a los 30 años, que es cuando, a los 30 años de edad, que es cuando escribe este libro. Este libro se publica en 1848, Marx nació en 1818, justo 30 años, bueno, lo escribiría el año anterior, es decir, con 29 años, que bueno, si lo ves, te cuadra bastante. Es un libro que si lees con 20 años, te parece una soflama política. Yo lo leí por primera vez con esa edad, aproximadamente 18 o 20 años, una cosa así. De hecho, sigo teniendo la misma edición que me compré en aquel entonces. También está en bolsillo y tal. Y lo podéis conseguir gratis. No hace falta que os lo compréis porque está disponible en 1000 sitios. En la web, en PDFs, etc. Pues me pareció, y creo que cualquiera, con sentido común, quiero decir, que no odia al mundo ni nada, ni tenga un revolucionario dentro, te parece una soflama política sin demasiado rigor. Te diré, bueno, esto es el manifiesto de un partido, de unos tipos que quieren meterle fuego al mundo. Pero claro, si lo lees con 40 y algunas lecturas más, porque de los 20 a los 40 se lee mucho y se reflexiona mucho y sobre todo se vive mucho y aprendes la mejor enseñanza en la vida es vivir. No es que estos, yo he leído, no. A mí dame gente vida, por eso valoro tanto la experiencia y valoro tanto a la gente que supera los 60 o los 70 años, que han hecho algo que los que no hemos llegado allí todavía no hemos hecho. Y es vivir. Bueno, pues cuando has vivido, y a los 40 has vivido ya bastante más que a los 20, lo que te parece, o por lo menos me lo parece a mí, es la obra de un indocumentado pontificando a placer sobre cosas que desconoce o que conoce muy superficialmente. Empieza a hablar de unas cosas, a arreglar el mundo en una palabra, con un desconocimiento casi oceánico. No de nuestro mundo, por supuesto, sino del mundo que le tocó vivir a él, es decir, de la Francia, de la Inglaterra o de la Alemania. Estuvo danzando entre estos tres países en esta misma época. Él salió a Alemania, se fue a Francia, de Francia le expulsaron y luego ya termina sentándose, creo que es después de publicar el Manifiesto Comunista en 1849, asentándose en Inglaterra, pues lo desconocía también. De hecho, si nos fijamos qué es lo que había escrito en aquel momento Karl Marx, lo que vemos, para 1848 estoy hablando, en aquel entonces creo que solo tenía publicado, es un decir, que solo había escrito las tesis sobre Feuerbach. Por otro lado, tampoco nada extraño, es decir, tenía 30 años y uno empieza a producir lo bueno de su cosecha intelectual a partir de los 45, los 50 o incluso más tarde. Los autores tempranos son muy pocos o directamente es mentira. Es decir, que no es, bueno, es que un genio con 21 años. Con 21 años puede haber genios, sí, indiscutiblemente, pero la gente normal y corriente, los que no somos Mozart, empezamos a producir las cosas buenas con la edad. Pues Marx no era el Mozart de la filosofía, os lo puedo garantizar. Bueno, pero el caso más de las tesis sobre Feuerbach, los que las conocéis, tampoco es propiamente un libro, no es un libro, ni un tratado. Es un conjunto de notas que ni siquiera publicó, entre otras cosas porque caben todas en un folio. Entonces no necesitas publicarlas en ningún sitio. Vamos, podría yo pasarlas a pasarlas a mano en la libreta y no me llevaría más allá. Pasar las tesis de Feuerbach no me llevaría más allá de 15 minutos. Pues bien, ahí en esas tesis forma sus ideas. Lo que no recuerdo ahora es en qué año las escribió. No sé si fue en esa década, la década de 1840, pero no sé si fue un año antes o 2 años antes que la publicación del Manifiesto Comunista. Pero es ahí donde forma sus ideas base. Es decir, o mejor dicho, su gran idea base. Y es la idea de que los filósofos, bueno, peligrosísima por lo demás, ¿sí? y que echó raíces y que ha influido mucho en el mundo que vino después. O sea, de que creo que es la
tesis número 10 o número 9 o algo así, que dice que los filósofos no están o no han hecho en el pasado más que interpretar el mundo, tratar de entender el mundo, cuando de lo que se trata es de cambiarlo. Esto es una frase prácticamente textual de Karl Marx. Vamos, podéis buscar las tesis sobre Feuerbach, buscad esta frase y veréis que la he dicho prácticamente idéntica porque es muy fácil. Pero que entraña, ya digo, un peligro tremendo y aparte tiene una serie de problemas, diríamos, de contenido. No sé, eso de que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de cambiarlo, pues queda muy bien como el tuit de un niñato metido a filósofo revolucionario. De hecho, creo que encaja esta misma frase en un tuit, por caracteres. Pero claro, si lo miramos no tiene mucho sentido. Si lo que quieres es cambiar el mundo, eres un revolucionario, no eres un filósofo. Y además, ¿cómo lo vas a cambiar si no entiendes cómo funciona? Para cambiar algo, lo que sea, tienes antes que entender cómo funciona. Si yo quiero cambiar, qué sé yo, hacer una reparación en casa, quiero cambiar una bombilla, tengo que saber cómo funciona la bombilla. ¿Por qué tengo que apagar la luz antes? ¿Por qué me puedo quemar? Sobre todo si la bombilla es de incandescencia. Tengo que entender. Si me quiero cambiar el disco duro de mi ordenador, tengo que entender cómo funciona ese invento. Pues si no, voy a hacer un destrozo. Bueno, pues lo mismo pasa en las ciencias sociales. Y bueno, destrozos, evidentemente, sus epígonos ideológicos han hecho todos los posibles desde 1848 hasta el momento presente. Es decir, en el manifiesto lo que viene a desarrollar Marx es esas tesis, o esa tesis en concreto, de que todo lo anterior no vale, que todo está equivocado, pero que todo está equivocado porque lo digo yo, es decir, porque lo decía él. Y ahora os voy a explicar cómo se va a organizar el mundo, aunque tampoco sé mucho, de ahí que no vaya a detalles, no profundice en nada, porque no sabía cómo funcionaba antes, lo que os comentaba. Solo sabía que estaba mal. Y, por supuesto, multitud de procesos se le escapaban. Los desconocía, pero bueno, la ignorancia es tremendamente osada. Siempre lo ha sido. En todos, no hay cosa más peligrosa que un ignorante metido a hacer algo. El ignorante es el tipo más peligroso del mundo. De que sea importante la edad para ciertos trabajos, especialmente los que tienen que ver los muy intensivos en conocimiento. Si os van a operar a corazón abierto, preferís un médico de 60 años a uno de 20, o de 20, todavía no termina la carrera, pero a uno de 27. Pero el de 27 es un genio. Sí, es posible que ese en concreto sea un genio, pero la casuística que ha encontrado, el de 60 es mucho mayor y sobre todo sabe cómo funcionan muchas cosas que el de 27 no lo sabe. No sé, tiene luego cosas esto del manifiesto comunista, es que ahora me están empezando a venir a la cabeza. Se queja, hay algunas que son muy graciosas. Se queja en una, por ejemplo, de que lo habrás leído, de que las máquinas están paralizando el empleo y que son malísimas. Es puro ludismo que, por cierto, había estado muy de moda, pero no en 1840, sino unos cuantos años antes. Y que eso bajaba los salarios. Bueno, esto supongo que os suena, es el mismo cuento que están ahora con la economía colaborativa o con lo que sea, ¿no? O con los robots o con tal. Es decir, como veis, han pasado, iba a decir 150, no, más de 150, 170 años desde la publicación de este manifiesto y siguen con los mismos cuentos. Bueno, pues dice eso primero, vale, todo perfecto, bueno, pues estoy delante de un ludita, ni era el primero ni será el último, pero por acto seguido suelta que los medios de comunicación, en aquel entonces pues eran el telégrafo, los avances en la prensa escrita, la fotografía, el propio ferrocarril, es un medio de comunicación que estaba en aquel entonces irrumpiendo en toda Europa, que los había creado la industria y el capitalismo, que serán muy buenos porque ponen en contacto a los obreros y eso, claro, les viene estupendamente. Pero vamos a ver, Carlitos, ¿en qué quedamos? O son malísimos y bajan los salarios y paralizan el empleo y van a hacer desaparecer al ser humano de la faz de la Tierra, o son estupendos. Bien, este tipo de cosas que hoy denominaríamos en español común del año 2018 cuñadeces, bueno, pues tiene unas cuantas de estas. Esto se me acababa de ocurrir. Vamos, no voy a enrollarme más con él, recomiendo su lectura a todo el mundo y a todos vosotros, y más lo he recomendado ya a lo largo de los años a muchísima gente. Y de hecho, como os decía, tengo un ejemplar en casa que está sobadísimo porque el ejemplar debe de tener 20 y tantos años. Y ahí lo guardo, no lo voy a tirar y de vez en cuando hago limpia de libros. Pues ese como ocupa poco, la verdad, no lo he tirado ni pienso tirarlo. De hecho, cuando veo a gente como
como Hugo Chávez, como Alberto Garzón en España, los veo reflejados en ese panfleto, los veo reflejados en el manifiesto comunista. En serio, sobre todo en la parte de la soberbia trufada de ignorancia. El tipo no sabe nada y va a poner todo patas arriba, es lo primero que pienso. Un poco como Marx y Engels en el manifiesto comunista. En fin, no continúo porque me quedo sin programa. Lo podéis encontrar, como os he dicho antes, gratis, por supuesto, gratis et amore. Es lo único gratis que os va a dar un comunista, el manifiesto comunista, y es gratis porque los derechos de autor caducaron hace 100.000 años. Es decir, Marx murió en 1883, pues caducaron hace 135 años. Creo que estos solo duran 70 y que estos los podéis descargar y ya os lo digo. Si os interesa el tema, obviamente, os recomiendo bastante su lectura. Rubén, que es un oyente de Salamanca, nos trae otro ensayo, uno más, ¿no? No vienen últimamente muchos ensayos, pues mira, hoy nos han entrado dos de golpe. Este es un ensayo bastante mejor, no lo he leído, pero me da que es bastante mejor que por lo que he podido ver sobre él, que el manifiesto comunista. Tiene muy buena pinta y ya os lo advierto, solo está en inglés. Quería recomendar el siguiente libro, se llama Against the Gods, de Peter Lewin Bernstein. El libro creo que no está en español, lo he estado buscando y no lo he encontrado en español. Pero vamos, quiero recomendarlo encarecidamente, aún así, si alguien se anima a leerlo en inglés, porque vale la pena, a mi parecer. Como he dicho, es de Peter Lewin Bernstein, era un historiador y economista americano, y además era gestor de fondos de inversión, o sea, estaba metido en todo el tema del mundo de la inversión allí en Estados Unidos. El libro en sí nos hace un paseo a través de la historia del riesgo y de cómo se ha gestionado el riesgo prácticamente desde que existe el ser humano hasta la actualidad. Y Peter lo que trata de hacer es ver y buscar las razones de por qué se gestiona el riesgo y por qué se ha tardado tanto en digamos, establecer sistemas para gestionar el riesgo. Toca muchos palos, toca bastante lo que es la historia de la matemática, de la estadística, incluso teoría de juegos, teoría bayesiana y demás. No es técnico, aunque lo parezca según lo estoy contando, no es nada técnico. No hace falta saber prácticamente nada de matemáticas. Es bastante narrativo el libro y es muy, muy entretenido. Cuenta muchas anécdotas históricas de prácticamente todas las épocas. Desde, por ejemplo, por qué fue importante el adoptar el sistema numérico actual que tenemos ahora, que viene de los árabes, y por qué se tardó tanto en adoptar, por qué esto fue determinante para la gestión del riesgo y en general muchos ejemplos de este estilo para al final llegar a la conclusión de la importancia que tiene la gestión del riesgo, que actualmente está prácticamente presente en nuestras vidas en todo momento, aunque nosotros no lo veamos. Y bueno, esta es mi recomendación. Un saludo a todos. Pues como os decían, se ha encargado Rubén de recordaros, el libro no está en español, lo he estado buscando, no solo en Amazon, lo he estado buscando también en Google, pero vamos, es un libro que tiene ya unos cuantos años, así que dudo muy mucho que lo vayan a traducir. Concretamente está publicado en el año 2008, es decir, hace ya 10 años, pero vino muy, muy bien acompañado de críticas magníficas, por lo que he podido ver en revisiones que le han ido haciendo en Google y en Amazon. Todos le echan flores al libro en cuestión, incluidos, por supuesto, los lectores, que a mí son las críticas que más me interesan, más que las de los profesionales, porque ahí no hay filtro. Es decir, que la editorial no puede eliminar las malas críticas, que eso es una cosa que es muy habitual. Claro, lógico, la editorial pues busca que las malas críticas no aparezcan, tiene toda la lógica del mundo, pero en el caso de Amazon vemos que están abajo en cualquiera de los libros y se ven perfectamente, uno se las puede leer, puede ver la calificación de 1 a 5 estrellas, ya te haces una idea. En algunos hay, pues qué sé yo, 200, 300 comentarios, no te los vas a leer todos, pero con que te pegues una leída de 10 o 12 más o menos te haces una idea.
Es decir, no tiene ese sesgo de, por ejemplo, los periódicos. Esto es, o el de las propias editoriales que ponen encima solo las críticas buenas. Además, en las críticas de los lectores son buenas. Concretamente tiene 4 estrellas en la versión en inglés. Así que más no os puedo decir porque es un libro que no he leído, a pesar de que el tema me parece interesantísimo. Pues bien, ahí lo dejo. Se titula Against the Gods, es decir, traducido al español sería algo así como Contra los dioses. Perfecto, lo del riesgo me ha fascinado. Y el autor es Peter Bernstein, por si queréis buscarlo en Amazon. Y si no lo queréis buscar, pues vais a mi página web, diazvillanueva.com, y ahí estará con su perceptivo vínculo a la página de Amazon, donde aparecen todas estas buenas opiniones de las que os he hablado. Muy bien, seguimos con Héctor, que nos trae otro ensayo, uno más. Hoy es el día de los ensayos, como puede verse. Esta vez es un ensayo en español, eso sí. Un ensayo sobre un tema sugerente, el terrorismo. Quiero recomendar un libro llamado Sangre y Rabia, una historia cultural del terrorismo. Su autor es Michael Burleigh. En este libro se analizan los distintos grupos terroristas que han atemorizado a diversos países en el siglo XX. También, como mencionan los nihilistas rusos y los orígenes del IRA, pues se entiende que también menciona parte del XIX. Muestra especial interés, posiblemente una cuarta parte del libro, al terrorismo islámico, y una última parte la dedica a las posibles soluciones que puedan existir para combatir el terrorismo islámico, que pueden estar mejor o peor, pero son soluciones que él propone y no sonaban tan mal, ¿no? Como combinar factores como la educación, financiar visiones moderadas del islamismo, mayores penas para los clérigos radicales o un mayor control de los derechos del copyright en esas zonas debido a que usan los dibujos de Disney, los usan para para lavar el cerebro a los niños y sueltan proclamas antisemitas. Un libro interesante que sirve para intentar explicar los actos terroristas, lo cual es necesario para poder prevenirlos. Obviamente tiene un hándicap, que es un libro publicado en el 2008, por lo que no aparece el ISIS, pero como es un libro de historia del terrorismo, pues poco importa. Luego el mismo autor tiene el Tercer Reich, una nueva historia, que es un análisis de las políticas nazis y de cómo se expandieron los nazis por todo el continente. Un fuerte saludo, Fernando. Pues este sí que lo he leído, lo tengo de hecho en el Kindle, es un libro que leí hace no mucho, bueno sí, hace ya unos cuantos años, lo leí, no me acuerdo cuánto, pero vamos, que lo tengo fresco, relativamente fresco todavía en la cabeza y puedo hablar de él. Y recuerdo que me gustó mucho, es una obra bastante rigurosa, Burleigh es un historiador que me gusta. Es un libro esencialmente de historia, parto de ahí, no penséis que os vais a encontrar un libro político, tiene política, obviamente, pero si hubiera que clasificarlo como algo, yo mentalmente lo tengo archivado como un libro de historia, el libro de historia concreta del terrorismo, es decir, que no es un libro político, no vais a encontrar teoría política ni nada parecido, tampoco es un libro de actualidad, aunque luego el autor, y eso sí lo hace, y lo hace muy bien, proyecta la historia sobre el presente y saca conclusiones muy útiles, especialmente para combatirlo. Y conclusiones útiles a la luz de lo que ha funcionado en el pasado contra el terrorismo. Él empieza en la Irlanda del siglo XIX, bueno, pues de lo que ha funcionado a lo largo del último siglo y medio y de lo que no ha funcionado. Tiene unas opiniones muy claras al respecto. Entre otras cosas, Burleigh no es partidario de negociar de dialogar, que utilizan algunos. No es que hay que dialogar con el terror, no, con el terror no se dialoga, de terror se le derrota porque es lo único que ha funcionado, si no estás básicamente siendo sometido de manera voluntaria a un chantaje de un bandido. Bien, esta es la opinión, os lo digo por si acaso alguno de vosotros ya partís del hecho que el diálogo es lo mejor, pues el libro os lo recomiendo, pero no os gustará tanto. El enfoque político que le da el autor es ese mismo. Es de hecho un libro que yo recomiendo siempre que me preguntan. Me dicen, ¿tienes algo de bibliografías que sea más o menos general? A mí cuando me preguntan suelo recomendar libros de historia porque son los que más me gustan y los que más leo, como es lógico, porque bueno, tengo la formación que tengo y además que la historia me gusta mucho. Pero siempre que me piden, que siempre es igual, basta que haya un atentado, 2 o 3 seguidos y automáticamente a todos los amigos se les despierta el interés por un tema concreto. Entonces, el año pasado y el anterior, que han sido años muy intensos en atentados terroristas, desgraciadamente, pues me han preguntado varias veces y siempre les daba
este libro de Burleigh. Bueno, lo tenéis, además está disponible a pesar de que tiene ya unos cuantos años. El libro lo podéis encontrar en cualquier librería. Es decir, que es un libro que no está descatalogado. El tema del terrorismo es cíclico, además. Se habló mucho, por ejemplo, entre 2001 y 2005, empezó con el 11S. Antes en cambio, se había hablado poco, digo, a nivel global. Estoy hablando de la conversación a nivel global. De 2001 a 2005 se habla mucho, es cuando se produce el atentado en Nueva York, de las Torres Gemelas, luego posteriormente vino el de Madrid, después el de Londres, aquel de los autobuses, acordaos, aquel día de julio de 2005, y luego la cosa ya se quedó un poquitín más baja y volvió a renacer, digamos como que se medio durmió o estuvo dormitando durante unos años y volvió a renacer, ya digo, como conversación global. En España lo mantuvimos durante muchos años porque era un problema que teníamos nuestro propio, o el que tienen en Colombia, por ejemplo, o en el Reino Unido. Burleigh es británico y conoce muy bien los problemas que han tenido allí o que tuvieron allí con el IRA. Bueno, pues volvió a renacer este interés, esta conversación global en el año 2015 con las matanzas de París, lo de Charlie Hebdo, luego posteriormente aquello de Bataclan, bien, y todo lo que nos ha venido castigando a lo largo de los últimos 3 años. Bien, es un libro válido, que comenta Héctor que no sabe, que como tiene ya 10 años, pues no sabe si va a estar que no ha incluido, por ejemplo, al ISIS, ¿no? No incorpora a los últimos grupos terroristas, pero claro, es que a fin de cuentas él no es... Él es historiador, este es un libro de historia, no es un libro de actualidad, él no es periodista. Entonces tampoco cambia nada, ¿eh? Es decir, es perfectamente aplicable, aguanta el tiempo. Se podrá leer este libro en 2038 y será igualmente válido. Las enseñanzas que se extraen de este libro son buenas en cualquier momento. En fin, el libro muy recomendado. Lo tenéis, por supuesto, ya os he dicho, en cualquier librería y lo tenéis también en la edición Kindle. Bien, seguimos. La edición Kindle, por cierto, es como lo leí yo. Bien, seguimos con Alfredo de Tenerife, que es un clásico del programa, que nos trae un libro, una novela, obviamente, porque voy a decir la autora ahora mismo, de Vázquez Figueroa. Siempre me ha parecido un poco absurdo el mito de Fausto. Si a uno se le aparece el maligno, es que hay vida eterna. Así que, ¿para qué cambiar esta certeza por una compensación terrenal limitada en el tiempo, lógicamente? Hoy voy a recomendar una joya literaria. El Señor de las Tinieblas, de Alberto Vázquez Figueroa, un gran escritor del que he leído casi todo. No creo que exista en la literatura universal un Satán tan lógico, cargado de razones, atrayente y atractivo en suma, como el que describe Vázquez Figueroa en este libro. Sobre todo para aquellos que desconfiamos de un cielo con legiones de ángeles altos, rubios y de ojos azules que desfilan con espadas flamígeras ante un dios justiciero, seguramente marcando el paso de la Oca. Es una novela deliciosa, pero podría perfectamente ser un libro del programa de la carrera de filosofía, tal es la profundidad de lo que expresa. Me lo leí 2 veces seguidas y del tirón. Una para ver qué pasaba, que te tiene en vilo, y la siguiente para disfrutar cada palabra y cada diálogo de la obra. Imprescindible. Un saludo. Pues nada puedo decir de este libro porque no lo he leído, pero si lo recomienda Alfredo, seguro que es un buen libro. Eso os lo garantizo porque Alfredo es un gran lector. Así que ya sabéis, los que sois, voy a inventarme una palabra, Vázquez Figueroístas. Bueno, si sois Vázquez Figueroístas, ya os habréis leído el libro, entonces no hace falta que yo os lo recomiendo. Bueno, los que sois Vázquez Figueroístas, impectore, que vais a serlo en el futuro, pues este es un título que no se os puede escapar. He mirado en Kindle, está por supuestísimo, como buena parte de la obra de Vázquez Figueroa, y además está bastante barato. Pues estos libros son baratos. A ver, lo tengo aquí delante, ¿eh? El Señor de las Tinieblas, Alberto Vázquez Figueroa, versión Kindle, 3,79 euros, 3,79 euros. Es decir, precio de coña, vamos. A quien le guste leer una novela, que se la puede leer rápidamente en el Kindle, yo creo que... Y le guste el autor, obviamente, y estas novelas de aventuras que escribe a cientos Vázquez Figueroa. Estuve en la casa de Alberto Vázquez Figueroa hace un año, en febrero del año pasado, que fui a hacerle una entrevista. La tenéis en vídeo publicada en mi canal, y él vive en el centro de Madrid. Y nada, pues estuvimos por la mañana con él y en su propia casa, en su domicilio. Y estuve echando un vistazo a todos sus libros. Tiene toda la casa llena de libros, de arriba hasta los pasillos, que sí, por todas partes. Una cosa es, Vázquez Figueroa ya es mayor, tiene más de 80 años, una acumulación de libros tales que la casa entera huele a libro, huele a papel, ¿no? A la letra impresa lo hace especialmente agradable. Yo no creo que llegue ya a la edad de Vázquez Figueroa con tantos libros, entre otras cosas porque compro pocos, pues la mayor parte de ellos
me los bajo al Kindle porque son más baratos y además me gusta más leer en formato electrónico que en papel. Ya me he acostumbrado. Si algún libro me lo tengo que leer en papel, hasta me incomoda un poco. A mí lo que todavía me sigue gustando es escribir en papel. Es como se me fijan mejor las ideas, pero la lectura, especialmente, no digamos de ensayos, pero digamos ya de novelas, si me voy a leer una novela, por supuesto que voy al Kindle directamente, que donde no tengo que tomar nota, casi toda me la he llevado a la lectura electrónica. Bien, seguimos con otro Alfredo. Sí, es que hay varios Alfredos. En la contracrónica este es Alfredo de Castellón, que luego, curiosamente, Alfredo de Castellón no es de Castellón, es de Zaragoza, como nos dijo en su momento, pero bueno, Alfredo de Tenerife tampoco es de Tenerife y no hay más que escucharle hablar, no hay más que oír su acento. El libro es La maquinaria de la libertad, de David Friedman. David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, que es economista, como fue el padre, y que es un autor anarcocapitalista. Y este libro lo leí hace cosa de unos 5 o 7 años, y si bien estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, no deja de parecerme algo utópico, pero en cualquier caso el libro está muy bien hecho, hace unas reflexiones muy buenas que son aplicables actualmente, a pesar de que el libro fue editado en 1971, y me gustó mucho la parte que habla sobre Islandia, creo que era, de la Edad Media en Islandia, como ejemplo de anarcocapitalismo de la época. Y creo que cita, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que cita incluso el oeste de Estados Unidos, la época que conocemos clásica como lo de los cowboys, y cita que fue en el siglo XIX, y cita esa época, ese medio en el oeste americano, como ejemplo también de anarcocapitalismo. En cualquier caso lo recomiendo y es un libro que está bastante bien. Pues, aunque os parezca mentira, los que me conocéis por lo menos, no me lo he leído. No he leído este libro de Friedman porque, bueno, lo conozco obviamente, su libro La maquinaria de la libertad es un libro muy famoso, se publicó, en castellano por lo menos, se publicó hace relativamente poco tiempo y la verdad es que pensé en bajármelo para el Kindle, pero al final entre unas cosas y otras, porque todo el mundo hablaba de él, es un libro de los años 70, se publicó en inglés y tuvo muchísima fama, ha creado un montón de libertarios, o casi podríamos decir casi anarcocapitalistas más que libertarios. El David Friedman es el hijo, como bien nos ha comentado Alfredo, el hijo de su padre, el hijo de Milton Friedman, entonces fue un poquitín más lejos. Si el padre ya era liberal, pues te dijo, bueno, pues yo me tengo que hacer anarcocapitalista. No sé si David Friedman tiene hijos, porque a saber qué es lo que le habrán salido. Bueno, lo mismo ya se han dado la vuelta, ¿no? Y se han hecho comunistas, revolucionarios, ¿no? Dios sabe. Bueno, pues un libro que no me he leído, y no me lo he leído por una razón la mar de tonta, y es porque cada vez que tenía la tentación pensaba que Friedman aquí contaba cosas que más o menos ya sabía, o ya había leído a Rothbard o a otros autores, o había leído en algún artículo. Pero vamos, al parecer, según me han dicho los que han leído este libro y los que les gusta, pues va un poquitín más allá. Bien, lo tenéis para Kindle, por supuesto. Esto lo publica la editorial Innisfree, que es una editorial que tiene muchos libros, una editorial española que tiene muchos libros que solo publican ellos, un catálogo propio, y muchos libros relacionados con el anarcocapitalismo. Nada, no os sorprenderá si sois anarcocapitalistas o flirteáis con el anarcocapitalismo, no os sorprenderá el nombre de la editorial porque lo conoceréis y tendréis un montón de ejemplares suyos. Bien, pues lo tenéis en Kindle por 9,19 €, es decir, una cosa bastante barata. Bien, pues con esto ya se me ha acabado el programa, la verdad, se me ha ido el tiempo completamente. Con esto ya terminamos la contraportada de hoy y lo único que me queda por hacer, ya para terminar del todo, es despedirme de vosotros hasta mañana, que ya sabéis, no hace falta que os lo recuerde. Mañana es domingo, luego hay contrarréplica. Hasta mañana, amigos.